Yo no les voy a hablar del volcán, sino de un componente más importante, los humanos. Vamos a seguir. Siguiente. Ok, este es el volcán Tungurahua. Su nombre es María Isabel de la Cruz, bautizada con un sacerdote y todo, y el bautismo permitió que no haga una erupción. Las personas en un proceso de aprendizaje le llegaron a decirles los gestores de riesgos que era el amigo del volcán. Los campesinos decían, ¿cómo puede ser mi amigo si me hace tanto daño? Y ellos cambiaron el modo de referirse y se le conocen como la abuelita. Ok, le conocen como la abuelita, María Isabel de la Cruz. Y yo le entiendo mucho eso porque a la abuelita se la respeta, ¿sí? Vamos a ver, el Tungurahua tiene una cuestión muy especial. Es un volcán que divide la realidad en dos visiones. Y la cuestión que vamos a ver es que esa realidad, ninguno tiene la verdad. Cada uno tiene su visión y la construcción de esa puede darnos una verdad. Vamos a ver, la una. Siguiente. La una es, cuando el volcán entraba en erupción, los titulares de un lado era, el Cantón Baños abrió su temporada volcánica. El otro lado era, agricultores lamentan pérdidas de cultivos por la caída de ceniza. Un mismo volcán, dos realidades. Unos aprovechaban la situación, otros sufrían la situación. Siguiente. Esta foto es muy bonita porque es una visión de lo que para mí es el volcán. El volcán Tungurahua, en esencia, es la razón de la fertilidad de esas tierras. La volcán Tungurahua es la que ha permitido que los cultivos ahí sean altamente productivos. Sin embargo, había que hacernos una pregunta, ¿a qué costo? La ceniza volcánica, mediante las conversaciones que hemos tenido con las personas de ahí, logró hacer control de plagas e incluso fertilizar el suelo, pero nuevamente, ¿a qué precio? Siguiente. En el lado occidental, el lado que es primordialmente agrícola y ganadero, nosotros vemos una vida de este estilo, una vida tranquila, una vida muy relajada, una vida que los citadinos envidiamos, en donde yo les digo a mis estudiantes que de ninguna manera esto es pobreza, que están equivocados si eso es una lectura de pobreza, porque ellos son dueños del verdor, el verde de los cultivos, la limpieza del aire y sobre todo de la vida que se celebra cada día. Ellos son dueños de eso. Siguiente. La visión del otro lado es una visión más turística. Estos baños de agua santa. Ellos no viven cerca del volcán, viven en el volcán. Pero esta comunidad sufrió muy fuerte durante el primer periodo de reactivación en el año 99. Ellos fueron casi expulsados de su tierra porque al principio no se entendía muy bien cuál era el camino que iba a tomar el volcán. El lado occidental también lo sufrió. Hay personas que me contaban que fueron expulsados con $20 en el bolsillo y 4 hijos y una esposa enferma. ¿Por cuánto tiempo? Más de 3 meses, sin poder entrar a sus casas, a sus cultivos, a sus animales. Las personas, ¿qué pasó? Les llegaron a tener más miedo a la decisión política de expulsarles de su tierra que al mismo volcán. Sin embargo, eso fue también una cuestión de tener una oportunidad de las que no entendemos, porque esa cuestión tan complicada de ser expulsado les hizo cambiar su turismo de un turismo totalmente religioso a un turismo que está en pleno auge de explotación y que cada vez se vende mucho más al exterior. Baños desconocido por la famosa foto del columpio, ¿sí? Del columpio el más alto del mundo, sus dulces, ustedes ven ahí, que están denotando la riqueza de sus tierras, las cañas de azúcar. Siguiente. Y más que todo, algo que hemos visto es que hay tanta unión o tanta, no sé, una visión tan hermosa de la actividad que ustedes pueden entrar a las iglesias y en las iglesias cada uno de los cuadros les van a contar algo de su historia. El arte se mezcla con la memoria, con la religión, con el turismo.
Es decir, no los podemos separar. Y ustedes van a encontrar información como esta, en la erupción espantosa del Tungurahua del año 1797. Siguiente. Y comenzamos a ver esto, la explotación de un cambio, de un turismo netamente religioso, muy restringido, vamos a decir un poco artesanal, ahora un turismo de aventura, ¿sí? ¿Quién no quiere ir a hacer estas maravillas en el Tungurahua? Yo no. Siguiente. Hay aspectos muy especiales. Esta persona también era uno de los damnificados, no del volcán, sino de la toma de decisión de los políticos de expulsarlos, pero él cuando regresó se veía tan lastimado que decidió hacer algo para poder sanar, y él generó lo que le llama el Museo de la Mama Tungurahua. Y esta persona, que es un mecánico automotriz, comienza y les explica todo el proceso eruptivo, porque tiene las rocas y todo absolutamente guardado y clasificado en cuanto a la actividad del volcán. Y es un proceso que no lo ha llevado un científico, es un proceso que lo lleva una persona que en la necesidad de recuperarse de ese impacto logró ver una oportunidad en esa situación. ¿Sí? Siguiente. Pero las cosas cambiaron. En el año 2006, el volcán ya hizo algo muy grave, que fue una de las mayores erupciones, donde ustedes están viendo el paisaje que dejó. Uno llegaba a esa zona del verdor a una zona totalmente gris, con un olor de madera quemada, que no lo puedo explicar, pero es un olor característico de esa erupción. Casas colapsadas, pero lo importante de aquí era que la gente se mantenía ahí. Cuando uno habla con ellos y les pregunta, ¿cómo lo lograron? Dice, porque no hay más, hay que volver a empezar. Y uno no logra entender cómo, perdiendo todo, tiene que sacar el ñeque y la fuerza para volver a empezar. ¿Sí? Siguiente. Y hay una cuestión especial, como les digo, por estas cuestiones, se hizo un proyecto de pintura no con afán de investigar, sino con un afán de dar una especie de contribución social por un proyecto de investigación. Y lo que nosotros descubrimos es que al dar palabras a los niños, salía eso. ¿Se imaginan? Un niño pintando gris. ¿Qué era? Necesitaba hablar. Vamos a la siguiente. Miren, esto es el aspecto que quedó de la zona más afectada. Esto es el flujo piroclástico. Estas son casas al frente del flujo piroclástico. Y esto es lo que los niños dibujaban. Un volcán gris, rojo en su parte alta. Vamos a la siguiente. Y cuestiones tan raras como esta. En Baños uno puede encontrar un memorial que habla de la erupción y de la zona que fue afectada por la erupción el 23 de abril de 1773 por flujos de lodo, donde está viviendo gente, pero al lado jamás fuera de nuestra tierra, porque convivimos con el volcán. ¿Cómo logra uno entender que dos cosas tan contradictorias, un memorial que me dice que si yo vivo ahí me va a ocasionar daños, esté junto a algo que dice yo no me voy a mover de aquí? Esto es resultado del volcán, esto es resultado de la toma de decisión. Siguiente. Estas son las cosas que uno encuentra cuando comienza a estar en el volcán. Casas totalmente abandonadas. Y uno pensaría que no le afectan, pero sí, cuando uno comienza a conversar con la comunidad, son fantasmas o muertos viviendo ahí, que tienen una historia y que por alguna razón, en la cual las personas de ahí ya no pudieron soportar más y tuvieron que abandonar. ¿Sí? Estas casas están contadas y están ahí. Vamos a la siguiente. Escuelas, ¿sí? Lo más doloroso es ver una escuela sin niños y lo más doloroso es ver una escuela construida en zona de peligro y que se mantenga ahí. Las casas que el tiempo se les ha ido llevando el peso de la ceniza y cómo la vegetación comienza a crecer. Siguiente. Pero viendo todo esto, nosotros comenzamos a ver una nueva posibilidad y pintamos algo. Los niños veían esto, el realismo mágico, ¿sí? Miren la luna, el sol y una casa saliendo del volcán. ¿Qué nos quiere decir? La casa sale del volcán. Miren las sonrisas.
es súper característico. Estos son los niños de la ceniza, han vivido 17 años en esa zona. Nacieron con ceniza, vivieron con ceniza. Siguiente. Los adultos, como yo les decía, todos encontramos una manera de que ellos comuniquen algo. Y la señora nos dibujaba el volcán, el fuego, los flujos piroclásticos. No eran científicos, pero tenían perfectamente claro, ¿sí?, de los flujos piroclásticos y cuestiones que nosotros decíamos a la añoranza. Miren, ella decía, yo dibujé el lobo porque antes yo veía el lobo aquí. Aunque no la vemos, pero dibujaba la serpiente, porque yo la veía ahí, y ya no hay. Siguiente. Este cuadro es muy interesante porque este niño es de una comunidad donde los flujos de lodo y los flujos piroclásticos se llevaron la carretera y quedó sin comunicación porque la carretera se fue. Pero nos sorprendía ver cómo el niño hacía que la carretera esté sobre los fenómenos, porque para ellos el no tener esto significa posiblemente no ir a la escuela. Miren, algo fabuloso es los colores, la cantidad de colores. Hicimos el mismo proyecto con niños de la ciudad y vimos la pobreza de colores, eran rojos, verdes. En cambio ellos tenían, no sé cómo decirlo, una cromática tan interesante de mezclar los verdes en unas tonalidades, y era porque ellos viven eso, viendo eso. Siguiente. Ok. Esta persona es un habitante de la zona de Chacauco, una de las zonas más afectadas por caída de ceniza. Él era, igual que todos, agricultor. ¿Qué sucedió? La ceniza, cada vez que caía, se llevaba sus cultivos. Y un momento este señor, por cuenta propia, por sí solo, se dio cuenta que la ceniza fraguaba. ¿Y qué hizo? Cambió. Y ya no era totalmente agricultor. Con la ceniza y algo de cemento comenzó a construir estas columnas para venderlos en vez de estas de madera, y puso su empresa. Y era barato, porque ¿qué pasaba? Pues la mamá o la abuelita cada cierto tiempo le entregaba su materia prima. Siguiente. ¿Qué sucedió? El volcán sí dio muchos problemas, pero algo que nosotros identificamos en el año 2013 fue que a veces las capacidades o las supuestas capacidades o recursos que uno quiere dar a una comunidad pueden ser graves problemas. Aquí es una fotografía tomada entre dos casas abandonadas porque estamos en zona de amenaza, y la que más afectó fue la ceniza, pero ustedes al fondo no ven afectación por el volcán. Es la construcción de una carretera que en el susto y el sabrá Dios qué, todos los escombros eran botados al río. Y las comunidades decían, el volcán se activa cada cierto tiempo y me bota ceniza. Esta carretera no deja de botar polvo todos los días. Vivían respirando polvo. Y lo que no hizo el volcán, lo logró hacer la carretera. ¿Sí? Siguiente. Ok. Esta es una imagen muy bonita, interesante, nuevamente. La columna de erupción, los balísticos, el casquete, los flujos piroclásticos, pero quiero que se fijen en los rostros que dibujó la niña. Era una niña. Y aquí la vaquita con las heridas. Habían pasado casi 8 años de la erupción y ella tenía totalmente presente lo que había pasado el 16 de agosto del 2006. ¿Sí? La siguiente. Este es un cuadro muy, para mí, uno de los que me estremece la columna, porque nuevamente el volcán, los flujos, pero ella escribió aquí, ayuda. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando les damos voz a los sin voz? ¿Okay? Y esta es la comunidad. El camino que yo les digo, lo destruyen los flujos piroclásticos, lo destruyen los lajares, pero la comunidad no se da por vencida. Ahí no se puede hacer inversión, porque estamos en zona de alto peligro. Pero ellos, a pico y pala, siguiente, hacen eso. Nuevamente, vuelven a abrir. ¿Sí? Es la perseverancia o la necesidad o la necedad de vivir ahí. Un señor me decía, yo no voy a salir de aquí porque yo soy agricultor desde el vientre de mi madre. Si me saca usted de aquí, me mata, porque no sé hacer otra cosa más. Siguiente.
Y estas son las cuestiones que dejó la erupción del volcán. Un puente, ¿sí? Está acá el puente por el flujo piroclástico, y las personas que murieron fueron 2 ancianos de aquí, que en el último momento decidieron evacuar. Podían hacerlo para acá, no hubo la adecuación y decidieron evacuar por aquí. Se los llevó el flujo piroclástico. Siguiente. Y volvemos al mismo, y está el puente, pero aquí están las fantasmas. Y una pregunta que nos hicimos era, ¿y si esto en vez de ser fantasmas son recursos? ¿Y si planteamos que sean memoriales para que estas viviendas no sean derrocadas, se declaren patrimonio, no se les quite a sus dueños y el dueño comience a explicar su vida en relación a esta vivienda y que las futuras generaciones, cada que pasen de aquí, pregunten qué les sucedió y qué sucede cuando uno construye en zona que no debe construir? Esa idea nació, planteamos como un geoparque del volcán Tungurahua, pero tuvimos un grave error. La planteamos al político, al empresario y no a la comunidad. Eso fue el peor error. Debíamos haber planteado a la comunidad para que la comunidad se apropie, se dé cuenta de la riqueza, porque esto no es pobreza, esto es ser rico en memoria, y aprovechar la memoria como los cuadros de la iglesia puede generar muchísimo sabiduría para las futuras generaciones. ¿Sí? Ahora estas casas están siendo derribadas, se va la memoria, y un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir. ¿Sí? Estas son las caras distintas del volcán. Yo les veía lo que ustedes decían, y sí decían, pues sí, la mama tiene muchas caras, ¿no? Incluso es a veces media romántica y se manda corazoncitos. ¿Qué pasó que hicimos con todo ese conocimiento? La siguiente. Nosotros, cuando llegamos de la universidad con Jorge, comenzamos a generar proyectos. Nos quedó mucho el gusto de trabajar con la sociedad, de estar en campo, de comer, de disfrutar los sabores de su cocina. Y entendimos que para generar cultura de prevención no es llegar, ok, usted hace esto, y me hace caso y nada más. Porque la primera persona generadora de cultura de prevención es la mamá. Y la mamá sabe cómo generar cultura de prevención. Si nosotros nos lavamos las manos, no es porque alguien nos dijo así, sino fue mamá que nos repitió muchas veces y nos dijo que cuando nos enfermábamos era culpa de eso. ¿Qué nos generó este proceso? Primero conocer y entender, para luego analizar, planificar, proponer, organizar y actuar. Esto es cultura de prevención. Si no conozco, si no entiendo, si no hay educación, no puedo generar absolutamente el resto. La maleta de emergencia, la mochila de emergencia, ¿sí? Si no hay el razonamiento, muy difícil podemos hacer. ¿Qué es la cultura de prevención? Salvar vidas, proteger medios de vida. Ahí. Siguiente. Anterior, ese. El volcán Tungurahua. Siguiente. ¿Qué hicimos con Jorge? Con Jorge, cuando iniciamos un proyecto, cuando inició la reactivación del volcán, iniciamos un proyecto con comunidad. Y ustedes ven ahí, Jorge, planteamos una metodología de trabajo con grupos que se identificaba. Jorge trabajó con mujeres, ¿sí? Hablamos con la comunidad, no fuimos los docentes, sino fuimos los humanos que queríamos entender a otros humanos para poder ayudar al resto. Siguiente. Con toda esa información llegamos y le intercambiamos con las pobres víctimas llamadas de estudiantes, los cuales tenían que desarrollar el proyecto. Les hicimos muchas jornadas de capacitación y más que de capacitación, de sensibilización, para que entienda que el claro no, hoy por ti, mañana por mí. ¿Sí? Siguiente. Trabajaron los chicos, ellos siempre se pusieron, y lo que dice Jorge, si es que era muy exitoso el puerta a puerta, pues vamos, porque no podemos hacer esto con la comunidad. Capacitar a la comunidad, justo lo que decía el profesor, visiones distintas, realidades distintas, y lo que nosotros intentábamos era atender la necesidad puntual, ¿sí?, al hablar con la comunidad. Siguiente. Casos los procesos de darle la información eran como estas. Siguiente.
Y los chicos tenían el mapa que eran entregados por las autoridades en el cual teníamos que trabajar y previo a hacer cualquier trabajo con la comunidad identificaban zonas seguras, sitios, evaluaban y luego entrábamos a trabajo con comunidad. Siguiente. Nosotros generamos evacuaciones, procesos de simulacro por evacuación y ahí eso nos permitió palpar la realidad porque una cosa es hacerlo en escritorio y otra ver cómo tenían que evacuar a los niños, ¿sí? Cómo llegaban las personas, cómo llegaban los niños y ahí entendimos mucho más en cuanto a qué es generar cultura de prevención y atender las realidades. ¿Sí? Siguiente. Luego de toda esta historia, ya el volcán se acabó, la gente ya no le interesaba hablar, golpeábamos puertas y nos daban pues el portazo porque ya no querían hablar. Nos quedamos muy preocupados y generamos ahora un nuevo proyecto que se llama Geoeducación para promover la cultura de prevención en el Ecuador. Luego de 2 años de pilotaje tenemos el orgullo de decir que este proyecto de geoeducación, que es bajar, no, corrijo eso, no bajar, es hacer la correcta traducción para poder divulgar a la comunidad la información. ¿Sí? Es un proceso de traducción respetando el nivel de conocimiento de cada uno. Porque yo les digo a los chicos que cuando nosotros damos la información tenemos que siempre ponernos en el papel que cuando nos vamos al médico y nos dice es que usted tiene una X enfermedad crónica y uno le dice pero me voy a morir o estoy bien. Eso explíqueme, porque si no nos explican claramente cómo puedo entender y conocer. Y actualmente estamos generando el proceso de geoeducación con todo, absolutamente, todo el personal del CDECU 911. No solo entendiendo que son profesionales que tienen que dar información a la comunidad, sino que son padres, madres, hermanos y tienen que entender estos procesos de cómo funciona la dinámica de la tierra para poder entender, ¿sí?, qué hacer en caso de una emergencia. Siguiente. Adicionalmente, pues vemos que necesitamos herramientas. Nosotros somos criados como científicos, pero necesitamos herramientas para divulgar la información. ¿Y qué hicimos? Pues hemos llegado al punto de meternos a situaciones como de teatro y ahora nosotros con Pablito que está aquí participamos en un concurso de monólogos científicos con humor. La cuestión es que nosotros tenemos que generar información científica totalmente traducida, pero que tiene que estar aromatizada y condimentada con humor, lo que permite que no se duerman, no se aburran, no se rasquen la cabeza, la mano en la pena, sino inmediatamente ponerse en acción. Siguiente. En esto mismo, contactamos a un grupo de teatreros, La Rana Sabia, nos abrieron las puertas y capacitaron a los chicos a hacer títeres y historias con los cuentos. ¿Para qué? Para transmitir información a los niños. Siguiente. Igual, pues manos a la obra, los chicos todos hicieron el material para trabajar con la comunidad, ellos hacían los títeres, ellos sentían para que se sientan pertenencia del proyecto. Siguiente. Y otra cosa más, pues este volcán ha sido para mí la abuelita. La abuelita me ha dado muchas oportunidades y hemos podido hacer proyectos como entregar caramelos, donde los chicos se hacen humanos. No son científicos trabajando por papers, peleándose por esas cosas, sino son humanos que saben que cuando una información, un dato científico se saca, debe tener un por qué y para qué. La filosofía, la ética. Si no le sirve, no lo hagas. Tiene que servirle a la comunidad. Y por eso ellos han trabajado, ustedes ven en el Tungurahua, de payasitos, de todo, entendiendo a la comunidad. Siguiente. Pero no dejamos a un lado la cuestión de los lajares, ¿sí? La parte científica, la parte seria, a veces aburrida, no mentira, muy divertida. De levantar información sobre los lajares, nos quedamos muy preocupados porque cuando trabajábamos con los mapas entregados por la autoridad, ¿qué sucedía? Las líneas, aparecieron las líneas y es mucho más preocupante cuando uno va en la puerta de una persona y le dice, vea, le traigo el mapa, ¿y dónde está mi casa? Aquí, ¿qué hago? Y uno no puede decirle porque a veces al que golpeó la puerta es una persona de la tercera edad con alta dificultad de movimiento, adultos mayores cuidando nietos,
personas que tienen a sus ancianos en cama, ¿y qué le dice? El mapa con la línea era un problema mucho más grave. Y nosotros en eso planteamos una nueva propuesta. Gracias. Planteamos, pues no nos vamos a meter a modelizar Lajares, que era esto, las líneas, las propuestas, sino que planteamos analizar el funcionamiento de la cuenca para ver el peor escenario con la zona de potencial inundación y planteamos zonas seguras. Todo lo lila es el peor escenario porque al hacer el análisis a detalle veíamos que el Lajar podía tener un comportamiento muy raro como pasar sus aguas a este drenaje de acá y planteamos esto y nos han pedido que es mucho más difícil sacar a la comunidad para la academia este tipo de resultados. Pero estamos buscando los medios para hacerlo llegar y decir que es otra forma de ver, ¿sí? Ya no es la línea tan estrecha, sino que es el peor escenario donde una persona que quiere salvar su vida tenga una opción. Siguiente. Y la cuestión de la ceniza, ¿sí? Cuando fue la erupción del volcán Cotopaxi nos dimos contra la pared, porque nosotros estábamos tan enceguecidos en pensar en el Lajar, pensábamos el Lajar, que cuando comenzó la erupción fue la ceniza. ¿Y quiénes sufrieron? La comunidad agrícola ganadera, que hace todo por una vaquita, porque esa vaquita es su medio de vida. Y nos dimos contra la pared porque dijimos, ¿por qué hablábamos de cosas importantes cuando había cosas urgentes? Y uno de los proyectos que ahora que estamos llevando a cabo es que los estudiantes trabajen en territorio. Si la persona es de esta comunidad, trabaja en la comunidad. Y estos chicos propusieron analizar cómo fue la afectación de las personas del mercado de su comunidad durante la erupción del volcán Cotopaxi. Y descubrieron que durante la erupción ellos perdieron el 100% de sus cultivos. Y adicionalmente, el ganado no solo enfermó, sino que le robaron, les compraron a bajos precios, les estafaron debido a la emergencia. Entonces, el grado de afectación para las personas que viven que son los que nos dan de comer, fue mucho más alta que las personas que tenían las casas de $1 millón en zona de Lajares y que no ocurrieron. A veces es lo que les digo, no nos perdamos la mira de lo urgente por andar buscando lo importante, ¿sí? Siguiente. Ok, y con esta imagen termino. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta imagen es en el Tungurahua y la gente es súper generosa. Y lo que yo les quiero decir, si la tierra es generosa con sus frutos, nosotros seamos generosos con el fruto de nuestro conocimiento para la comunidad, porque lo que ellos nos dan es también fruto de su conocimiento y hay que valorar. Muchas gracias. No es porque alguien nos dijo así, sino fue mamá que nos repitió muchas veces y nos dijo que cuando nos enfermábamos era culpa de eso. ¿Qué nos generó este proceso? Primero conocer y entender para luego analizar, planificar, proponer, organizar y actuar. Esto es cultura de prevención. Si no conozco, si no entiendo, si no hay educación, no puedo generar absolutamente el resto. La maleta de emergencia, la mochila de emergencia, ¿sí? Si no hay el razonamiento, muy difícil podemos hacer. ¿Qué es la cultura de prevención? Salvar vidas, proteger medios de vida. Ahí. Siguiente. Anterior, ese. El volcán Tungurahua. Siguiente. ¿Qué hicimos con Jorge? Con Jorge, cuando iniciamos un proyecto, cuando inició la reactivación del volcán, iniciamos un proyecto con comunidad. Y ustedes ven ahí, Jorge, planteamos una metodología de trabajo con grupos que se identificaban. Jorge trabajó con mujeres, ¿sí? Hablamos con la comunidad. No fuimos los docentes, sino fuimos los humanos que queríamos entender a otros humanos para poder ayudar al resto. Siguiente. Con toda esa información llegamos y le intercambiamos con las pobres víctimas llamadas de estudiantes, los cuales tenían que desarrollar el proyecto. Les hicimos muchas jornadas de capacitación y más que de capacitación, de sensibilización, para que entienda que, claro, no, hoy por ti, mañana por mí,
¿sí? Siguiente. Trabajaron los chicos, ellos siempre se pusieron, y lo que dice Jorge, si es que era muy exitoso el puerta a puerta, pues vamos, porque no podemos hacer esto con la comunidad. Capacitar a la comunidad, justo lo que decía el profesor, visiones distintas, realidades distintas, y lo que nosotros intentábamos era atender la necesidad puntual, ¿sí?, al hablar con la comunidad. Siguiente. Casos los procesos de darle la información eran como estas. Siguiente. Y los chicos tenían el mapa que eran entregados por las autoridades, en el cual teníamos que trabajar, y previo a hacer cualquier trabajo con la comunidad, identificaban zonas seguras, sitios, evaluaban, y luego entrábamos a trabajo con comunidad. Siguiente. Nosotros generamos evacuaciones, procesos de simulacro por evacuación, y ahí eso nos permitió palpar la realidad, porque una cosa es hacerlo en escritorio y otra ver cómo tenían que evacuar a los niños, ¿sí?, cómo llegaban las personas, cómo llegaban los niños, y ahí entendimos mucho más en cuanto a qué es generar cultura de prevención y atender las realidades, ¿sí? Siguiente. Luego de toda esta historia, ya el volcán se acabó, la gente ya no le interesaba hablar, golpeábamos puertas y nos daban pues el portazo porque ya no querían hablar. Nos quedamos muy preocupados y generamos ahora un nuevo proyecto que se llama Geoeducación para promover la cultura de prevención en el Ecuador. Luego de 2 años de pilotaje, tenemos el orgullo de decir que este proyecto de geoeducación, que es bajar, no, corrijo eso, no bajar, es hacer la correcta traducción para poder divulgar a la comunidad la información, ¿sí? Es un proceso de traducción respetando el nivel de conocimiento de cada uno. Porque yo les digo a los chicos que cuando nosotros damos la información tenemos que siempre ponernos en el papel que cuando nos vamos al médico y nos dice, es que usted tiene una X enfermedad crónica, y uno le dice, pero me voy a morir o estoy bien. Eso explíqueme, porque si no nos explican claramente, ¿cómo puedo entender y conocer? Y actualmente estamos generando el proceso de geoeducación con todo, absolutamente, todo el personal del CDECU 911, no solo entendiendo que son profesionales que tienen que dar información a la comunidad, sino que son padres, madres, hermanos, y tienen que entender estos procesos de cómo funciona la dinámica de la Tierra para poder entender, ¿sí?, qué hacer en caso de una emergencia. Siguiente. Adicionalmente, pues, vemos que necesitamos de herramientas. Nosotros somos criados como científicos, pero necesitamos herramientas para divulgar la información. ¿Y qué hicimos? Pues hemos llegado al punto de meternos a situaciones como de teatro, y ahora nosotros con Pablito, que está aquí, participamos en un concurso de monólogos científicos con humor. La cuestión es que nosotros tenemos que generar información científica totalmente traducida, pero que tiene que estar aromatizada y condimentada con humor, lo que permite que no se duerman, no se aburran, no se rasquen la cabeza, en la mano, en la pena, sino inmediatamente ponerse en acción. Siguiente. En esto mismo, contactamos a un grupo de teatreros, La Rana Sabia, nos abrieron las puertas y capacitaron a los chicos a hacer títeres y historias con los cuentos. ¿Para qué? Para transmitir información a los niños. Siguiente. Igual, pues manos a la obra, los chicos todos hicieron el material para trabajar con la comunidad. Ellos hacían los títeres, ellos sentían para que se sientan. La seguridad de, sí, de los estudiantes, ¿cierto? Okay. Sostienen en ese trabajo de campo. La primera pregunta. Actualmente la Universidad Ecuatoriana tiene 3 pilares muy fuertes, que son la academia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Estamos obligados, nuestra carga horaria y la carga estudiantil, a cumplir horas de vinculación con la sociedad. Y las horas de vinculación con la sociedad se cumplen de 2 modos: prácticas preprofesionales y proyectos comunitarios. Los proyectos comunitarios están obligados de responder necesidades de la comunidad. Entonces, nosotros tenemos la obligación de cumplir cierta carga horaria. Los estudiantes cumplen 160 horas y tengo que oxigenar el grupo, lo que inmediatamente me hace que yo tenga un equipo de trabajo. Actualmente mis equipos de trabajo termino
acabo de terminar con 5 estudiantes y lo oxigeno con 2. Pero la cuestión es que la gestión de riesgos ha sido muy difícil meterlo en la academia, especialmente en la Universidad Central, porque eran netamente mineros y petroleros. Y lo que me toca hacer con los chicos es coquetearles, pero no yo, sino con la comunidad, con todos los proyectos. Y yo no tengo nada que ofrecerles más que, yo les digo a los chicos, lo único que les ofrezco es la satisfacción de acostarse las noches con la conciencia de decir, hice algo por mi país. No les puedo ofrecer nada más. Y ese conocimiento, que no es el conocimiento para la clase, es el conocimiento de vida. Porque lo que tú haces aquí es para tu hogar. Manos que dan, manos que reciben. Con respecto a la seguridad, la Universidad Central obliga a todos los estudiantes a tener un seguro de vida. Pero adicionalmente, yo como docente tutor, tengo que estar todo el tiempo acompañando. Lo que significa que me dan una carga de 6 horas, pero cuando fue el proyecto del Tungurahua, del Cotopaxi, yo tenía una carga aproximadamente de, ¿cuántas horas tiene el día? 24, 28 horas. Era muy útil porque yo tenía que cuidar a los chicos, hacer contactos políticos, hacer contactos académicos, preparar toda la documentación, pero yo me di cuenta que al llegar a este punto, yo había sido el fruto de un trabajo no de 2 o 3 años, sino de 17 años, porque en el 99 tuve el gusto de entrar a la institución del monitoreo en Ecuador por la erupción del Guagua Pichincha. Entonces, sí, todos estos procesos han sido que nos van enriqueciendo. Yo siempre digo, el humano no puede dividirse. El humano es padre, madre, profesional y en un momento dado tiene que responder a todos a la vez. Allá. Profesor Andrés Velázquez del Departamento de Geografía. Nada, fue mi alumno, si dice algo ya sabe. Bueno, muy buenas tardes con todos, con todas. Qué placentero es encontrar un espacio de estas características.